Gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos a todos, a nuestros invitados en la mesa y a ustedes como público. Los saludo con mucho gusto a nombre de María Cortina, la directora de la Casa Refugio Citlaltépetl, que hoy no nos puede acompañar, así como de todo el equipo del equipo que hacemos las actividades aquí en la Casa Refugio Citlaltépetl. Como saben, este es un sitio de reflexión y de diálogo en torno a derechos humanos, derechos culturales, como es la libertad de expresión, y también, desgraciadamente, se abordan temas que ahora son casi del día a día de nuestras vidas, como la violencia en lo cotidiano y, desde luego, la desaparición forzada. Tenemos el honor de tener a Luz María Sánchez presente aquí, que va a participar en este conversatorio y que va a activar una pieza de arte dentro de un rato. Están invitados a acompañarnos y la verdad es que a partir de la presencia de su pieza, que se llama Bis, Fuerza Innecesaria, y de la cual yo no voy a hablar, ella va a tomar la palabra, decidimos que necesitaría tener un ciclo de reflexión. Por eso hoy empieza la primera de 4 sesiones de diálogos que tendrán lugar aquí los jueves a partir de las 6 de la tarde. Hoy el tema es arte y violencia. La semana que entra tendremos arte, periodismo y violencia. El tercer jueves será arte y desaparición forzada. Y por último, arte y miradas críticas. Voy a aprovechar este momento para presentarles la semblanza de la creadora e investigadora Luz María Sánchez. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Programa de Ciencia, Arte y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y creadora artística honorífica del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es doctora en arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue directora de Radio Universidad de Guadalajara y del Canal 22 Internacional en el Canal 22. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado con curadores de la talla de Ryszard Kluczynski, Morten Sondergaard, Yuko Hasegawa y Amanda de la Garza, entre otros. Sus obras se han incluido en festivales y exposiciones internacionales en Alemania, España, Dinamarca, Colombia, Polonia y en México en distintos lugares como el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca, el Museo Raúl Anguiano en Guadalajara y en la Ciudad de México en el MUAC, el Museo de Arte Moderno, el Museo Exteres Actual y el Laboratorio Arte Alameda. Su práctica artística es postmedial, colaborativa y crítica, con especial énfasis en un trabajo transdisciplinar entre las prácticas artísticas contemporáneas, las ciencias sociales, las humanidades, las tecnologías, la realpolitik y la esfera de los medios de comunicación. Estoy segura de que por todo esto que les acabo de presentar y que es apabullante, no se van a poder escapar sin gozar y sufrir la pieza que vamos a activar en un ratito más. También tenemos el honor de tener dos luchadores sociales, 2 activistas que pues para ustedes a lo mejor son conocidos y si no se los voy a presentar. Empiezo por las damas primero. Griselda Inés Triana López. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, pero 36 años de su vida transcurrieron en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Cursó la licenciatura en periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta casa de estudios fue reportera y jefa de información de la Dirección General de Comunicación Social, así como coordinadora y conductora del noticiero radiofónico institucional. También fungió como jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta misma universidad, donde durante 6 años fue coordinadora y conductora del programa La Otredad, que se transmite por la emisora universitaria.
Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, impulsó la creación del Memorial Biblioteca Javier Valdés, aquí, el cual se encuentra en la Casa Refugio Citlaltépetl y que está abierto para que lo visiten. Fue esposa de Javier Valdés, periodista y escritor asesinado el 15 de mayo de 2017. Es mamá de Tania y Francisco. Tania ahí está, bienvenida. Es mujer desplazada por la violencia y ahora también es defensora de derechos humanos. Es mujer resiliente. Y por último, por ser el caballero de la mesa, les presento a Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, experto en Historia Mundial Contemporánea, Genocidios y Relaciones Internacionales. De 2007 a 2013 fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Es colaborador en diversos medios de comunicación, entre ellos columnista en el portal Aristegui Noticias. Realiza trabajo de difusión cultural y artística. Se desarrolla como docente, conferencista, analista en medios de comunicación y consultor tanto en México como en el extranjero. Jacobo Dayan es parte del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde junio de 2015. Y así las cosas, damos por iniciado el diálogo que empezará Luz María Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad estoy muy agradecida de que cuando se me hizo la invitación para presentar una obra, la directora de la Casa Refugio Citlaltépetl, y pensamos cuál era la más adecuada quizás para hablar acerca de las diferentes temáticas que se abordan desde este núcleo en la Ciudad de México, aceptaran una propuesta en donde yo les decía que era importante que no se presentara solamente una obra acabada para que el público la pudiera venir y visitar, sino que esta obra abriera el espacio para un diálogo, para que habláramos de las cosas que quizás están vinculadas con ese trabajo, que corren alrededor de esa intención que se puede presentar en una escultura con sonido, como lo veremos, o que se puede presentar con otros materiales, y que creo que lo importante de mantener viva la exposición durante un mes aquí era poder abrir estos espacios para el diálogo y la reflexión, y aceptaron con mucho gusto poder abrir estas pequeñas ventanas cada jueves a las 6 de la tarde, que un equipo de exalumnos ya de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Arte y Comunicación Digitales están abriendo todavía más la ventana, porque las estamos transmitiendo también por internet y se van a quedar archivados en la red de esa manera. Entonces yo también quisiera agradecer en este momento a Carolina Belén y a Josué Martínez, que están aquí con nosotros y que están a cargo de esta parte de la producción. Una de las cosas que nos llevó también a abrir estos espacios, y que en este caso con Griselda y con Jacobo, que les agradezco mucho que hayan también tomado con entusiasmo estas ideas, y Griselda, que prácticamente se ha embebido en el proyecto, es porque la manera en como yo trabajo parte de una investigación que muchas veces me toma mucho más que un año. Las obras que yo presento al público muchas veces toman 4, 5, 6 años, hay obras que toman muchos más, y van acompañadas de una investigación documental académica. Yo soy académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, como les indicaron. Eso quiere decir que a través de esta investigación algunas salidas pueden ser un artículo para una publicación, puede ser un libro, puede ser una ponencia en una conferencia especializada, pero también puede ser una obra. Eso quiere decir que la obra que ustedes van a ver ahora, que van a poder escuchar y que van a poder agarrar con sus manos, son obras que parten de un proyecto de investigación serio. Ese proyecto de investigación
necesariamente tiene que ser con personas de distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque el artista puede conocer cierta parte de su esfera, de su ámbito creativo, pero hay cosas que los antropólogos forenses van a saber mucho más que uno. Hay cosas que los sociólogos, con los politólogos, que los especialistas en políticas públicas, quizás, por supuesto, por ser su tema, lo van a conocer mucho mejor que uno que finalmente no deja de ser una persona que se interesa y que estudia, pero que nunca vas a tener el tiempo que tiene un antropólogo forense de tiempo completo. Entonces, este trabajo interdisciplinario me ha llevado a acercarme a periodistas, a tomar cursos con periodistas de a pie, me ha llevado a trabajar, por ejemplo, con el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, que es una AC que está dando muchísimo apoyo a colectivos en todo el país. A través de ellos es que pude entrar en contacto, por ejemplo, con el colectivo de las rastreadoras del Fuerte, y les estoy agradecidísima por ello. De otra manera, es complicado desde la práctica artística poder llegar a tener un contacto tan sólido con estos grupos. ¿Por qué? Porque están estos investigadores que tienen un kilometraje larguísimo ya de trabajo con ellas, ¿no? Entonces, cuando Mirna Medina acepta trabajar conmigo en el proyecto que finalmente se presentó en el MUAC y que vamos a ver un fragmento aquí, lo hace porque tiene la confianza de toda la gente con la que también ellas vienen trabajando, y eso es algo que uno no puede sino dejar de reconocer abiertamente y agradecer, porque es un trabajo que se hace en equipo. Entonces, más que hablar como de algunas especificidades de mi práctica, que lo haré de manera muy sucinta, quisiera que quedara eso más claro que todo lo demás, que este trabajo tiene que ser horizontal y que el trabajo creativo necesariamente necesita de la ayuda de los otros especialistas, y que al final este trabajo, por eso yo llamo que me nombro artista transdisciplinaria, trabajar con una disciplina, otra disciplina, de repente estamos todos frente a algo más, que ya no es nada más la mezcla de distintas disciplinas, sino que realmente es una especie de construcción nueva, diferente, que justamente se alimenta de todos esos saberes de todas estas personas. Entonces, dicho lo cual, que creo que es una introducción un poco larga, pero que explica un poco también la manera en cómo opero a nivel creativo, les quisiera hablar del proyecto BIS Fuerza Innecesaria. Este título es un proyecto con el que inicié en 2014. Inicié con una pieza muy parecida a la que vamos a ver en la sala Miroslava Bridge, y que ganó un premio en la Bienal de las Fronteras en la ciudad de Matamoros, lo cual me parece también importante, porque es una ciudad completamente destruida por esta guerra entre cárteles y toda esta situación tan compleja que se tiende a facilitar en su comunicación como la guerra contra el narco, pero que es mucho más complejo que eso, y más ahora, cuando ya podemos ver un poco a la distancia. Pero es un proyecto que inició con una pregunta de investigación básica y que sigue vigente. ¿Cómo hace la sociedad civil, cómo hace la gente como cualquiera de nosotros para sobrevivir en situaciones de extrema violencia? Las violencias pueden ser muchas, podemos tratar de entender las razones de las mismas, podemos tratar de paliar los efectos de ellas. Sin embargo, tenemos al individuo, a la persona, que día a día se levanta y continúa. Y los ejemplos los tenemos en los periodistas, los tenemos en las madres y los padres que dejan sus trabajos y se convierten en buscadores profesionales, en antropólogos forenses profesionales, en comunicadores profesionales, porque lo tienen que hacer. Lo vemos en quizás esos niños huérfanos que están esperando siempre a esos padres que no llegan y que el Estado no puede declarar muertos legalmente. Lo vemos en los estudiantes, en los profesores. No es una cosa ya que podamos nada más
de manera cómoda, como todavía se sigue realizando, pero que antes era como más sistemático, victimizando y argumentando posibles actividades lícitas o ilícitas que pudiera tener la gente y que por ello terminaban en las circunstancias en las que podían estar. O sea, estamos ya muy lejos de poder justificarlo con cualquiera de esas razones que se nos daban hasta hace 5, 6, 8, 10 años. Entonces, la pregunta sigue vigente. A mí me hubiera gustado poder haber cerrado este proyecto pronto. El proyecto es una continuidad de un proyecto anterior que se llama Detritus y que fue una investigación de todo el sexenio de Felipe Calderón, donde estuve analizando la presencia de imágenes vinculadas con la violencia y cómo estas imágenes de alguna manera en los medios de comunicación terminan por normalizarla. Dejen solamente como resumen para que entiendan un poco el alcance de ese proyecto, que es un proyecto artístico y de investigación. Al final nos quedamos con 15.585 imágenes de solamente 2 diarios nacionales, tomados cada día con imágenes vinculadas con esta supuesta guerra contra el narco, que era como la llamaba Felipe Calderón. Entonces, de ahí vino cuando ves cómo se empiezan a mover los medios de comunicación y cómo el ciudadano de a pie tuvo que tomar el micrófono a través de sus celulares y convertirse en reportero y empezar a sufrir las mismas amenazas que los reporteros profesionales sufrían. Entonces la pregunta la modifiqué y se fue hacia cómo hace la sociedad civil para sobrevivir a estos contextos de violencia. La primera pieza, entonces, es un poco lo que vamos a ver en la sala Miroslava Bridge. Me di cuenta, a partir de esta primera investigación, que las personas ya estamos tan acostumbrados que agarramos nuestro celular y lo utilizamos ya para dejar el testimonio de lo que estamos viviendo. Ya no es nada más correr y salvarnos, es testimoniar. Creo que eso es algo que caracteriza ya a la sociedad en la que vivimos. Y esos testimonios los subieron. Si ustedes buscan en internet Balacera México, van a encontrar miles y miles y miles de entradas de ciudadanos comunes que subieron su situación de violencia. Yo lo que hice fue hacer una selección, hacer una especie de una curaduría, bajar esos videos, utilizar el sonido y ponerlos, desplazar ese sonido del internet a unos objetos que van a ver, que son unas réplicas un poco con un volumen un poco más amplio de unos armas de 9 milímetros que son, la marca es Caracal, el diseñador es el mismo, el señor Michael Bubbitt, que es el mismo que hace las pistolas para Glock. Entonces son armas que vienen del mundo real, pero que estas ya están un poco, por supuesto, distorsionadas por el tamaño y están hechas en 3D, entonces uno las toca y son súper ligeritas. Y adentro de cada una uno las tiene que tocar, encender, y vamos a escuchar un momento de violencia que vivió un mexicano en algún lugar en nuestro país. Y ahí vienen los créditos de cada una de las grabaciones. Entonces, quizás se habla de que es apología de la violencia. A mí lo que me interesa es que se desarticule esa violencia y el objeto empiece a representar lo que es un objeto para matar, que no es nada más ese objeto que te venden. En Colombia está prohibido que los niños jueguen, ¿no? Está prohibido cualquier tipo de objeto con forma de arma, no se puede vender en todo el país. En nuestro país tenemos unas dinámicas distintas, entonces esto también es una denuncia acerca del mercado y cómo están las cosas. Y la segunda pieza que vamos a escuchar, que está en el patio, es ya la cuarta pieza que sale de BIS Fuerza Innecesaria. La segunda tuvo que ver con trabajo con niños en Ciudad Juárez, con niños que están en terapia y que son terapias muy complejas porque están en una situación de indefensión y nunca pueden llegar al momento de poder ser considerados como que están en un estrés postraumático, porque el trauma es permanente en la medida en que no encuentran a los padres. La tercera alocución de BIS Fuerza Innecesaria es una pieza privada, si se quiere, un proyecto privado que se está trabajando con muchas complicaciones y retrasos justamente con el grupo de las rastreadoras del Fuerte en Los Mochis,
con Mirna Medina y el grupo de mujeres y hombres con los que trabajan, y que es una aplicación telefónica para que ellas puedan manejar su propia información y puedan utilizar su información de una manera que tengan agencia nuevamente de la información que ellas generan y no sean siempre nada más objeto de la información de otras personas, que creo que eso también es importante. Y de ahí vino la invitación para ir al MOAC y sale la pieza de sonido que vamos a escuchar, que es la cuarta locución. Entonces, este proyecto no ha terminado. Este proyecto, en la medida en que no se pueda contestar esa pregunta, va a continuar, y junto al proyecto van estos otros estudios, estas otras colaboraciones que son muy interesantes. Yo conocí justamente a Jacobo Dayan a partir de la exposición que estaba en el MOAC y fui invitada a un foro. Ya él hablará un poco de esa visión que él tiene también de las cosas, pero lo que más me preocupaba cuando recibí la invitación, porque yo sé que a veces las piezas pueden ser estéticamente bien acabadas, es que se pierda la razón de por qué estamos haciendo estas obras, por qué se está haciendo ese tipo de escultura, por qué se está haciendo ese tipo de sonido. La pieza intenta ser muy respetuosa, porque la pieza funciona aún si uno no la enciende. Uno ya sabe qué tiene cada uno de esos dispositivos blancos. Si uno decide que no la quiere tocar y encender, no importa. Uno puede ver el número y ver cuál fue el hecho histórico, el registro, en dónde sucedió y cuándo sucedió, y se puede ir al internet y buscarlo. La pieza funciona así como está ahorita ahí, en silencio. Y la pieza funciona también mucho cuando uno las toma y las enciende y empieza a escuchar la realidad que es nuestro país. Entonces yo les agradezco a todos ustedes muchísimo el que estén aquí, y voy a dejar la palabra para los invitados, y pues al final de todas formas haremos una recapitulación ya muy breve, pero sí quería que quedara un poco con más detalle este tipo de minucia, si se quiere, que está detrás del trabajo, para que se sepa que este tema se está tratando con toda la seriedad del mundo y que no es producto nada más de una invención o de algo que una ocurrencia. Esto tiene todo un trabajo atrás, y hay muchísima gente a la que siempre se le agradece y siempre se dan todos los créditos. De hecho, antes de pasar el micrófono, les pongo aquí la página web tal cual como está ahorita en línea, y donde ahí se pueden ver todos los proyectos de que se conforma esta pieza, ¿no? Esta es la original, como se veía se ven todavía mucho más reales, y era algo que no me parecía adecuado. En Matamoros, el proyecto de estos como dibujos que se hicieron con los niños en Ciudad Juárez, y también con escultura 3D, como ellos trataban de dibujar un monstruo, ese monstruo que tenían que dominar y que son sus miedos. Y bueno, y finalmente la parte de rastreadoras, que no tenemos imágenes en línea, pero lo presento porque está siempre ahí para cualquier tipo de consulta, y tenemos un repositorio también de libre consulta con toda la investigación que se ha venido realizando. Entonces, muchísimas gracias, y yo paso el micrófono a nuestros invitados. Vamos a cederle la palabra a Jacobo Dayan, que bueno, yo creo que los tres tienen una narrativa que desgraciadamente no es festiva, pues no hay nada que festejar sobre los temas en los que estamos hoy reflexionando. Y hace poco leía algo que escribió él, o le entrevistaron, pero hizo una reflexión sobre cómo le hacemos, porque estamos muy acostumbrados, abrimos el periódico, ponemos el radio, las noticias, las redes, lo que sea, cada quien se informa como puede, y ya nos acostumbramos. 45 muertos ayer en no sé qué lugar, mujeres desaparecidas en no sé qué otro lugar, en la frontera, en fin, es una cosa como si no fueran humanos. Y él por ahí plantea cómo le vamos a hacer para tomar conciencia de la desgracia de lo que nos está sucediendo.
El arte a través es uno de los idiomas que nos puede ayudar a sacudirnos y hacer una reflexión en torno a hasta dónde vamos a llegar o cuánto vamos a aguantar o cómo le hacemos para que esto llegue a su fin, porque lo ideal sería que Luz María pudiera decir hasta aquí llegó esta obra y las otras que he hecho, y lo que está diciendo es no sé cuándo termine esto va a seguir hasta que esto no se acaba, hasta que se acabe. En fin, le dejamos la palabra a Jacobo Dayan. Bueno, buenas tardes, noches a todas, todos, y mil gracias por la invitación. Me declaro fan del trabajo de Luz María Sánchez, para arrancar con eso. Cuando discutimos o hablamos sobre temas de violencia, pareciera que estamos hablando de cosas que no ocurren cerca, o todos tenemos presente la violencia que hay en nuestro país, pero creo que no tenemos cuantificado o dimensionado el nivel de horror que se vive en nuestro país, sobre todo en espacios urbanos como la Ciudad de México, donde el horror, cada vez está más cerca, pero todavía lo vemos a través del periódico o a través de historias de vecinos, pero este gran horror no está todavía tan cerca en ciudades como la Ciudad de México. En la periferia ya lo hay. Y hemos normalizado un horror a niveles que llaman la atención a gente que vive fuera de México. Cuando viene gente fuera de México nos dice, ¿cómo puede ser que no haya nada, que no pase nada con ninguna noticia? Luz María dice que ella se pregunta cómo sobrevive a la sociedad civil y a partir de ahí trata de plasmarlo en su obra. Los que nos dedicamos a investigación, parte de mi chamba, además de la UNAM, es documentar, investigar grandes masacres que han ocurrido en nuestro país, que la gran mayoría ni siquiera son conocidas. Conocemos por ahí 3 o 4. Pregúntense ustedes o pregúntenle a gente cercana a ustedes qué eventos de macrocriminalidad muy grandes conocen, y por ahí a lo mejor dirán el caso Ayotzinapa, sin duda, y no sé si por ahí alguien recordará a lo mejor el caso de los 72 migrantes de San Fernando, y por ahí la última balacera, la que toque, si fue la de Coatzacoalcos o la de Minatitlán, y hasta ahí. Cuando en este país está la fosa clandestina más grande de América Latina, que no fue nota de nadie, 298 cráneos y 22.900 fragmentos óseos en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, donde tenemos fosas de 500 cuerpos, por ejemplo, en Tamaulipas, en el predio El Papalote, o en Patrocinio, Coahuila, 130.000 fragmentos óseos. Es decir, de esa magnitud es el horror. La pregunta es cómo, como sociedad, hacemos para entender y dejar de normalizar el horror, cuanto ante lo único que estamos enfrentados es a una numeralia sin explicación. Ante lo que estamos es ante la repetición casi como un mantra en los medios de comunicación, donde nos aparece en periódico, en radio, en tele, 3 muertos acá, 8 muertos allá, una fosa acullá, una balacera en no sé dónde, que en Guadalajara había un tráiler dando vueltas con 300, dos tráilers con casi 300 cuerpos en Guadalajara, y pues nos vamos a la nota que sigue. Es decir, lo único que tenemos es una numeralia, y la numeralia evidentemente no genera empatía, porque lo único que nos genera es un miedo infinito sin explicación. ¿Cómo reacciono ante 2 tráilers con 280 y tantos cuerpos dando vueltas por años en Guadalajara? No hay manera, a menos de que alguien me lo explique. Pero lo que no tenemos en los medios y lo que no tenemos en la narrativa y en la discusión pública es una explicación del horror. Esa está ajena. Conocemos el caso de Ayotzinapa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? El antecedente, lo complejo del evento, no lo conocemos. Completamente lo desconocemos. ¿Qué hay atrás de las 298 cráneos en Colinas de Santa Fe? No lo sabemos. Hemos sido capaces de indignarnos ante la corrupción y el robo descarado de nuestros políticos, porque hemos sido capaces de contarnos historias de esas, y bueno, y porque tenemos décadas de esto, ¿no? Pero Javier Duarte se convirtió en algún momento en el malo de la película, con razón,
Pero Javier Duarte no está siendo investigado por desapariciones ni por ejecuciones, y no hay que ser un erudito en situaciones de Veracruz. En los medios está, por ejemplo, vuelos de la muerte en Veracruz. La policía estatal de Javier Duarte, por órdenes de su secretario de Seguridad Pública y seguramente de él, levantaban jóvenes en la calle, se los llevaban a la academia de policía, la policía estatal, los torturaban, los mataban y los arrojaban en helicópteros a una barranca cercana a la academia de policía. Cientos de jóvenes. Eso apareció en los medios, pero de inmediato la discusión se iba a si le dieron a los niños, y está bien, si a los niños les dieron en vez de tratamientos de cáncer, agua, y si se robó no sé cuánto dinero Javier Duarte. Hemos sido capaces de indignarnos ante la corrupción, pero no hemos sido capaces de indignarnos ante la violencia. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿somos una sociedad que aplaude la violencia? No, me parece que lo que no hemos podido hacer es dimensionar y narrar. Hemos sido buenos contando cosas, enumerando cosas desde la academia, desde la investigación. Si tenemos medido los porcentajes de impunidad y los números de desapariciones y los números de ejecuciones y los números de todo, pero hemos sido incapaces de narrar historias, como hemos sido capaces de hacerlo en otros temas. Y bueno, pues esa es una autocrítica que hago al mundo académico. Pues nosotros hemos publicado, por ejemplo, la existencia de un campo de exterminio subsidiado por el Estado en Piedras Negras, Coahuila, y yo creo que se enteraron 10 de este hecho. Me imagino que aquí nadie está enterado de eso que ocurrió en Piedras Negras. Es decir, algo de esa dimensión, la masacre más grande de nuestro país que yo conozca, 300 personas quemadas en vía pública en Coahuila, de Allende hacia Piedras Negras en marzo de 2011, probablemente nadie está enterado. Es decir, hemos sido incapaces de comunicar esto. Y si no es a través del estudio académico, porque entiendo que el estudio académico no es de divulgación masiva, lo que tenemos que hacer es buscar formas alternativas, y ahí es donde es importante la participación de otros actores sociales, y no nada más la academia, y no nada más las víctimas de la violencia, que hay que decirlo, son las que están en primera línea, y son, yo lo he dicho cientos de veces, son la reserva moral y el envión ético de este país, los colectivos de víctimas, y probablemente junto con el movimiento indígena. Tampoco hemos oído hablar, por ejemplo, perdón que cambie rápido de tema, de masacres en comunidades indígenas, desapariciones en comunidades indígenas. Eso querrá decir que no hay. Eso quiere decir que los indígenas todavía están después de las víctimas, que ni a los medios llegan la violencia contra comunidades indígenas. Entonces, lo que necesitamos es la participación de otros actores sociales si queremos salir de esta, o de menos hacer, yo digo que el arte, si no nos va a generar, y la cultura, concientización del horror en que estamos viviendo, de menos es una forma de resistencia, y como tal ya es válida. O sea, necesitamos resistirnos al horror y decirnos, yo no entro a esto, yo no juego la lógica que viene desde el poder, porque en buena medida lo que pensamos es de que esto nada más le pasa a gente, y todavía lo tuiteaba Calderón hace un par de días, hablando de las víctimas como si fueran una plaga, dice que había que exterminar esa plaga. Entonces, bajo esa narrativa de en algo andaban, pues nosotros compramos de que si hay una mujer violada, pues seguramente es porque es puta, o porque andaba con minifalda, o porque salió de noche. Y entonces la víctima es la culpable de la violencia. Y entonces si desapareció es que en algo andaba, y si hubo una balacera en no sé dónde es que en algo andaban. En el algo andaban pasamos a no hablar de las víctimas. Durante el sexenio de Peña Nieto, la decisión desde el Estado fue no hablar de las víctimas. Entonces pasamos de revictimizar a las víctimas a invisibilizar a las víctimas, y ahora tenemos desde el poder un discurso de que ya se resolvió todo. En su tercer primer informe, ya no sé cómo se llama el informe que dio Andrés Manuel, dijo que México ya vive en un pleno Estado de Derecho y que se han resuelto todos los problemas, que en México ya no hay víctimas, que en México ya el Estado no es responsable de nada de la violencia que se genera. Y cuando uno ve a los actores del Estado, porque también es otra de las narrativas que hemos comprado, que toda la violencia está generada por unos malos
narcotraficantes que se están matando entre ellos. Y las violencias en México son mucho más complicadas que eso. Si Andrés Manuel cree que va a poder resolver la violencia de este país con el ejército en las calles y dando programas sociales, no ha entendido absolutamente nada de la violencia de este país. Sí hay violencia del narcotráfico, sí, pero también hay violencia de otras redes criminales, hay violencia de grupos políticos, hay violencia, de hecho la gran mayoría de las agresiones a los periodistas proviene de agentes del Estado, del que ustedes escojan, pero tenemos también al ejército generando violencia, tenemos a la Marina, a la Policía Federal, es decir, cuando uno ve a las instituciones del Estado creadas para protegernos, pues es como si estuviéramos viendo al ejército de Pinochet, de ese tamaño. Y hemos decidido pensar que tenemos un Estado que se preocupa por nosotros. Entonces creo yo que la participación de distintos actores sociales y particularmente el trabajo que realizan artistas, periodistas, divulgadores, el papel de los medios que es muy lamentable, de menos los grandes medios de comunicación, la forma en que abordan la violencia en nuestro país. Si no fuera por ese trabajo que se está haciendo en terreno, estaríamos en un desamparo absoluto. Si queremos abordar y enfrentar, y de ahí el trabajo de Luz María que me parece muy importante, este arte tiene que incomodar. El arte de la violencia necesariamente incomoda. No está abordando temas agradables. Y regreso siempre también al mismo ejemplo. A mí la primera obra que me llamó la atención al respecto de la violencia en México, abordada desde esta transgresión, es la de Teresa Margoles en la Bienal de Venecia, que lo que hizo fue colgar unos lienzos sumergidos en fluidos de semefos, diciendo, la obra se llamaba ¿De qué otra cosa podemos hablar? Y la pregunta es, ¿de qué otra cosa podemos hablar si no es de este horror? Repito, cuando viene gente de fuera nos conocen como el país del 98%, porque en México, en el mejor de los casos, hay 98% de impunidad en todo esto. Porque si dijéramos, bueno, estamos viviendo estos niveles de violencia, pero se está haciendo justicia, pero hay verdad, pero se está reparando a las víctimas, la realidad es que no. Y entonces preguntémonos por qué el día de ayer hubo una marcha violenta por el 2 de octubre. Que en el mundo entero las marchas conmemorando eventos violentos son violentas. No. En Ruanda puede haber tranquilamente una conmemoración del genocidio de manera civilizada para conmemorar un evento traumático. Hay eventos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial donde se sienta en la misma mesa la presidenta de Alemania y el de Polonia o el de Francia. ¿Sí? ¿Por qué eso se puede hacer allá y nosotros no? ¿Por qué tiene que ser violenta la conmemoración? Bueno, porque también las marchas siguen siendo actos de resistencia, porque la marcha, más que para conmemorar un evento, se está haciendo para exigir justicia y verdad. O sea, tenemos 51 años pidiendo justicia y verdad por el caso del 68. ¿Quién sabe cuántos años más nos falten? Entonces, si no es a través del arte y si no es a través de las manifestaciones culturales, no hay salida posible para generar, en la medida de lo posible, conciencia sobre la dimensión del horror. Estamos viviendo, y regreso al movimiento indígena, no sé si recuerdan esta frase del EZLN de hace unos años, cuando dijo, ¿escucharon? Lo que escucharon es el mundo de ustedes derrumbándose. Lo que tenemos es una sociedad y un país que se está derrumbando, que nos estamos flagelando y parece que estamos festejándolo, parece que lo que estamos esperando es de que algún día nos toque, porque no hay otra alternativa, eventualmente nos tocará. Y nada más terminaré con un evento de hace poco, nada más para dimensionar el nivel de horror que hemos adquirido. Cuando por presiones de Estados Unidos el gobierno mexicano decidió que era mejor ahorrarse unos pesos y para ello había que violentar a población migrante,
Es decir, cuando Trump nos dijo que seamos su muro y el gobierno de Andrés Manuel aceptó ser el muro de Trump y aventar al ejército a detener, perseguir y criminalizar migrantes, se llevó a cabo un evento en Tijuana para festejar la unidad nacional y festejar que no nos pusieron aranceles. Es decir, el gobierno mexicano llevó un acto en Tijuana donde hubo discursos, incluso de algunos que dicen ser defensores de derechos humanos, como el padre Solalinde, y algunos otros líderes religiosos, festejando la no imposición de aranceles a cambio de la vida de cientos o miles de migrantes que hoy sufren en todo el territorio nacional. Y nosotros nos quedamos callados y calladas viendo esta escena. Sabemos que en el territorio nacional está ocurriendo esto, hay que ir a ver nada más las escenas lo que nos dicen es de que es imposible procesar tantos miles de migrantes cuando es completamente falso. A México mismo llegaron 200,000 guatemaltecos en los 80 y no pasó nada. Y hemos decidido normalizar también eso, incluso festejar la violencia. Pues creo yo que si no es a través, repito, a través del arte, del arte y de la cultura a la que solemos acudir, a la que solemos asistir, eso no tiene que estar recluido en espacios, en recintos sofisticados, no será posible generar la empatía necesaria para saber la dimensión del horror que se vive en nuestro país. Gracias. Bueno, pues ahora le toca compartirnos un poco de, bueno, en el fondo Gris es una gente tan alegre que nos va a compartir desde su alegría y su entusiasmo parte de lo que es ser víctima de la violencia de este país. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Luz María, por hacerme parte de este evento y un gusto compartir esta mesa, desde luego, con Jacobo. Yo, mientras Luz María se cuestionaba cómo hace la sociedad civil para sobrevivir en nuestro país en un contexto de violencia, dije, bueno, creo que tengo que empezar por aquí mi participación porque les quiero platicar. Hace cerca de 2 semanas tuve que acudir a otro estado y el recibimiento fue la ejecución de 4 personas en un bar muy cerca del lugar donde me quedé. Al día siguiente, mientras recorría la plaza, el kiosco, enfrente del lugar donde me hospedé, había un festival del pueblo y una de las personas que participaba de repente comenzó a decirle a las personas que por lo que había ocurrido la noche anterior les recomendaba que en caso de alguna balacera se tiraran al suelo, que no levantaran la cabeza, que ni siquiera sacaran el celular para tomar imágenes, que no se movieran y que se esperaran a que se retiraran las personas para luego salir. Y preferentemente que si no tenían una razón para salir de su casa por la noche, no lo hicieran. Dije, híjole, esto me recordó a Culiacán, ¿sí? ¿Cómo hacemos las personas o qué hacemos las personas para sobrevivir en estos contextos? Pues también enseñamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, y eso lo platicaba Javier y lo seguimos platicando, creo que muchas familias, y lo compartimos porque se trata de la seguridad nuestra y de quienes más amamos, ¿no? Por eso en una ocasión
les tuvimos que decir a nuestros hijos qué era lo que tenían que hacer si había algún atentado en contra nuestra. Tirarse al piso, salir arrastrándose, ubicar el lugar más seguro de la casa. Bueno, lo ubicamos, bueno, puede ser este baño porque está en medio, porque no van a traspasar las balas. O sea, eso no puede ser posible. Y así es como estamos sobreviviendo. Entonces, y hacemos muchas otras más. ¿Cómo sobrevivimos? Ni nosotras mismas, las personas lo sabemos. Yo hace todavía un tiempo, yo después de que asesinaron a Javier, yo siento que estoy funcionando en automático, ¿no? Hay un piloto, es como los boilers, lo dejas en automático, ¿no? Entonces funcionas, cada tiempo se enciende el piloto, calienta el agua, luego se apaga, pero no deja de funcionar, ¿no? Entonces quiero pensar, y prácticamente lo puedo asegurar, que sin la atención que todas las personas, y quiero evitar hablar de víctimas, sino decir las personas que hemos padecido un hecho violento, las personas a quienes nos han arrebatado, a quienes más queremos, actuamos de esa manera, pero seguimos adelante. Y bueno, yo les quiero decir que así como podemos experimentar con los más bellos textos de literatura, transportarnos a lugares maravillosos, conocer el amor, vivir la sensación única que nos brindan los amaneceres, los atardeceres, sobre todo si son los de Mazatlán, ¿verdad? Aquí hay un debate de que si son los de la zona del Caribe, no, o sea, son los de Mazatlán, hay que vivirlos para poder comprobarlo, ¿no? En fin, todos los placeres que nos puede brindar la vida, pero a través del arte también podemos vivir y revivir lo cruel y descarnada que es la violencia que a miles de personas nos toca vivir. Más de 40,000 personas han desaparecido en este país según las cifras oficiales, ¿no? Porque bueno, de algo se tiene que partir, aunque sabemos que bueno, estas se pueden hasta duplicar. Pero si pensamos que cada una de estas personas tienen mamá, tienen papá mínimo, estaríamos hablando de más de 120,000 personas afectadas nada más por este tipo de violencia. Y yo sé, y Jacobo lo sabe, o sea, nos quedamos muy, muy cortos, ¿no? ¿Y dónde quedan las víctimas del feminicidio? De homicidios, de violaciones sexuales, de violaciones a los derechos humanos, ambientales, las agresiones de que son objeto las comunidades indígenas, de quienes nos hemos visto obligadas y obligados a desplazarnos de nuestros lugares de origen por la violencia, de quienes son asesinados por motivos relacionados por su ejercicio periodístico, como fue el caso de Javier y como es el caso de decenas de compañeros periodistas que también han tenido que salir de sus lugares por agresiones, por amenazas, por intimidaciones. Y como podrán darse cuenta, pues esto no es una numeralia, yo por eso evito poner datos duros, porque para eso está la academia, ¿no? Y quienes se dedican a la recolección de estos datos. Y bueno, yo quiero compartirles también algunas experiencias que yo he conocido en Sinaloa, que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, el arte urbano. Creo que en Sinaloa desde hace años se ha dado este trabajo que es muy interesante, y voy a hablar de algunos casos en particular, del colectivo Recuperarte, que bueno, a través de diferentes
actividades de teatro, de bordado. Ellos, después de que asesinaron a Javier, elaboraron y bordaron una manta gigantesca, muy grande, donde decenas de personas durante muchos días se dieron a la tarea de bordar el nombre de Javier con retazos de tela. Fueron muchas horas de trabajo, pero bueno, fue también un motivo para reunirse, para encontrarse. También, bueno, este colectivo ha trabajado rescatando casetas de policía que han estado en el abandono, sobre todo en las colonias más alejadas de Culiacán, también desde luego donde los índices de violencia son muy altos. Las han transformado en bibliotecas, en lugares en los que las niñas, los niños pueden acudir, pintar, además de círculos de lectura, etcétera. Otro caso, desde luego, es el de ahora ya el taller de Juan Panadero. Hay un artista, Dante Aguilera, una gran persona, un excelente amigo, compañero, que también ha estado siempre presente con nosotros después de que asesinaron a Javier. Él es el responsable de el mural, uno de los murales que pintaron en Monterrey y que es la portada de la antología de Javier, Periodismo Escrito con Sangre. Esa portada, bueno, es un mural que está en Monterrey. Él ha estado trabajando y últimamente ha estado trabajando con un colectivo de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en Culiacán. Entonces han pintado, se han estado apropiando de bardas de Culiacán, donde han estado pintando los rostros de las personas desaparecidas. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo y por eso es muy significativo reconocerles el acompañamiento que nos brindan a nosotros, ¿no? Otro caso es el de María Romero, seguramente, no sé si la conozcas, Luz María, es una artista también de Culiacán. Ella es una artista, una diseñadora que tiene muchos años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ella por un asunto personal, desde hace 3-4 años, comenzó a hacer un performance en la ciudad de Culiacán sobre un personaje de Culiacán, una persona que vivió por ahí en los años 50, llamada Guadalupe Leiva Flores. Sobre ella está escrito un libro que se llama El Tesoro de la Divina Gracia, Lupita, la novia de Culiacán, como la novia de San Blas, algo así, cuenta la leyenda, lo cual no tiene nada que ver, pero es un personaje que fue muy conocido y bueno, ahora cada 22, desde hace 3-4 años, hay una ceremonia, hay un performance al que se integran mujeres. Ahora ellas bordan o intervienen los vestidos de novia y recorren desde Catedral hacen un recorrido por las principales calles de Culiacán. Y lo que integraron a partir del año pasado es precisamente bordar los rostros de las personas desaparecidas o que han sido afectadas por otro tipo de delito. Entonces, bueno, otro fenómeno y que también se repite en otros lugares del país son lo que hacen los colectivos de feministas, ¿no? También es arte, hacen muchas cosas desde el feminismo, a través de diferentes disciplinas, la danza, la música, ahí están. Y bueno, me viene a la mente el caso de Itza Ponce, por ejemplo, ¿no? Otra activista, defensora, bailarina. Entonces yo creo que desde ahí se están haciendo muchas cosas. Y bueno, yo recordaba el caso también de otra persona de Sinaloa que no hace mucho tiempo, ella en un acto provocador se desnudó en las calles de Culiacán y después de eso, bueno, hubo una exposición, pero aquí el detalle
el linchamiento del cual fue objeto por parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, eso nos recuerda y nos reitera que podemos o no estar de acuerdo, es algo polémico, porque bueno, como feministas a veces, bueno, ¿qué necesidad hay de hacer de exponer tu cuerpo para eso? No sé, no entro en la discusión, pero lo que sí debemos tener presente es lo que más nos indigna más exponer un cuerpo desnudo vivo que un cuerpo inerte, violado, mutilado, calcinado. De eso sí, por esa razón no nos indignamos. Y bueno, ahora yo tengo un conflicto con el arte que aborda la violencia que antes no tenía, o al menos no me provocaba lo que ahora sí me provoca, ¿no? Hace más de 10 años, un artista allá hizo un montaje de arte objeto con cobijas y otros objetos que envolvían los cuerpos de personas asesinadas. Y en ese momento no me causó un mayor conflicto. Ahora sí, en el momento en que una persona me pidió la ropa que Javier traía ese día, el día que lo asesinaron, su sombrero, que me los pidió para, bueno, con ello hacer un montaje, en un primer momento yo le dije que sí. Yo no sabía que iba a tardar años en recuperar las prendas de Javier. Es algo que yo todavía no recupero. ¿Por qué? Bueno, pues por cuestiones legales, por evidencias. Es un proceso que ni siquiera ha iniciado, no se ha desarrollado ni siquiera una audiencia intermedia y bueno, es evidencia. Han pasado más de 2 años y yo no puedo recuperar sus prendas. Pero ahora, después de tanto tiempo, ahora yo sé que yo no quiero que sus prendas estén en una exposición. Pero son decisiones que con el tiempo pues vamos madurando, vamos entendiendo y podemos decidir qué hacer. Lo que sí me queda claro es que toda forma de arte, y en este caso en particular, en el caso de Luz María, cuando busca visibilizar problemáticas que no deben ser normales, sí deben ser abrazadas por todas las comunidades. Cuando se aborda con respeto, con dignidad hacia las víctimas directas y quienes seguimos aquí exigiendo justicia o exigiendo que aparezcan, debe ser bien recibido y bienvenido cada esfuerzo, porque son destellos de la realidad que ya no queremos seguir viviendo. Y no tenemos por qué sentirnos cómodos ante el tipo de instalación que veremos en un momento más, ni de obras de teatro, también ni de televisión, ni letras de canciones o series, etcétera, que muestran la ruda realidad, porque creo que ese nunca va a ser el objetivo de quienes exponen este tipo de trabajos. Y bueno, hace algunos días también aquí en este espacio se presentó una obra de teatro, Más allá del ente, con el colectivo Goitia. Y bueno, quiero decirles que precisamente se aborda el tema de la violencia en contra de periodistas. Y bueno, si de algo me puedo sentir orgullosa es que salí ilesa, porque pedí estar sola en un rincón, allá donde no me viera nadie, no ver a los actores de frente, porque ese es el formato de la obra, porque dije, bueno, es que yo tengo que sacarle la vuelta al sufrimiento. Si hay algo que se aprende en estos procesos, es eso, que
como personas afectadas es una elección el poder, el decidir si sufrimos o no. El dolor es algo que siempre va a permanecer ahí, es algo que no podemos cambiar, pero el sufrimiento sí. Entonces me siento orgullosa de mí porque, bueno, algo estoy haciendo bien. Pero bueno, tener acceso al arte en cualquiera de sus manifestaciones y disciplinas además también es un derecho humano. Es un derecho a manifestarse, a expresarse de las formas más bellas y sublimes, pero también las más dolorosas. El arte también debe ser acompañado por la sociedad, si no, pues no tendría razón de ser, ¿no? A alguien tiene que ir dirigido. Y a Javier, bueno, esto yo lo recuerdo porque a Javier le dolía sentirse solo, pero era una persona que acompañaba siempre. Le apostaba a recuperar los espacios públicos, como esas casetas abandonadas de policía de las que les platicaba hace rato. Y por eso cada vez que lo invitaban, acudía, los apoyaba y bueno, celebraba que se hicieran esfuerzos de este tipo. Y bueno, ahora que Javier está muerto porque lo asesinaron, me duele infinitamente ver su rostro en muchos lugares. Les platicaba hace un momento, ¿no?, el trabajo que ha hecho Dante y otros artistas, el Dr. Face, que es otro artista local. Pues el rostro de Javier está en las bardas de Culiacán, de Monterrey, de Yucatán, está en portadas de libros, en cuadros, en grabados, en pinturas. Y bueno, eso duele mucho, ¿no? Pero también pienso que pudiera ser quizás el rostro más amable, por llamarlo de alguna manera, de la violencia, ¿no? El arte y la violencia, o la violencia a través del arte, siempre será como un aguijón en la piel de quienes padecemos la ausencia de nuestros seres queridos. Sin embargo, siempre recuerdo la primera vez que en el mercado de Culiacán, el más grande, el mercado Garmendia, me llamó la atención ver que un grupo de personas ya muy mayores estaban alrededor de una mesita de un puesto donde vendían miel en sus colmenas, ¿no? Y estaban alrededor. Y yo, ¿qué pasó? O sea, todas las mañanas muy temprano ahí estaban. Pues esas personas estaban ahí porque iban a tratarse un problema de salud, que es la artritis, sí, las reumas, algo así, un problema, sí, a eso iban, ¿no? O sea, iban a que les picaran las abejas porque el veneno del aguijón o el aguijón les ayuda a mitigar el dolor. Entonces, bueno, ahora trato de ver la vida de esa manera, de ver muchas cosas de esa manera, y no porque así lo quiera, y menos ahora porque siento que estoy avanzando un poco en mi proceso, que en el duelo que estoy viviendo, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Es importante que las personas que estamos viviendo algo así sepamos que si hay una nueva palabra que he incorporado es el ser resiliente, ¿sí? Cómo hacer frente a la adversidad después de algo como lo que he vivido, ¿no? Ahora sé que en muchos contextos que las tragedias que vivimos pueden ser por fenómenos naturales, ciclones, sismos, etcétera, ¿no? Pero y aún así las personas no tengo idea, trato de todos los días de entender cómo hacemos para tratar y poner una buena cara y sonreír y todo, porque pues, es de subidas y bajadas, pero aquí estamos, ¿no? Entonces es una manera de confrontarnos con nuestra realidad, nos duele,
por supuesto, siempre será así, pero sigo siendo una persona convencida de que tenemos que sumar esfuerzos para que nuestras muertas y nuestros muertos nunca queden en el olvido mientras no haya verdad, mientras no haya justicia y mientras no haya castigo. Muchas gracias. Bueno, creo que de nuestros invitados hemos escuchado suficiente desde sus puntos de vista lo que estamos pasando, y no es solamente en este país, pero en lo particular el nuestro está tremendo. Quizá ha habido épocas igual de crueles antes, pero esto es lo que nos está tocando vivir en el presente. Ahora lo que nos queda es pues dialogar un poco con ustedes. Quizá alguien tenga algún comentario, una pregunta, quiera complementar todo esto que han estado exponiendo Luz, Jacobo y Griselda. Bueno. Un poco a Jacobo. Hablas un poco de cómo desde los medios de comunicación se comienza a generalizar esa parte del discurso del poder y hacer generalizar ese dolor que viven todas las personas que han perdido algún ser por la violencia. Entonces, un poquito como que pudieras hablar más de esa parte de los medios. Hablar de los medios es complicado por la diversidad y lo complejo del ecosistema de medios, pero hablando de los grandes medios de comunicación, porque lo repito, hay periodismo en este país, si hay alguien en primera línea además de las víctimas son los periodistas en este país, que se la están rifando en serio. Hablando de los grandes medios, lo que no han sido capaces de hacer, no sé si por voluntad o por capacidad o por la misma estructura del medio, es de explicarnos qué está pasando. Y a lo que se han reducido su trabajo es hacer la numeralia del horror, como decía. Entonces vemos en las noticias o en los periódicos cifras, eventos aislados, mataron a 2 acá y una fosa de tantos allá. A partir de esa información es imposible generar empatía, porque no sabemos la historia que hay allá atrás. ¿Recuerdan la fotografía del niño turco que muere del niño sirio que muere en una playa de Turquía? Es decir, la imagen de Aylan Kurdi, este niño, fue el pretexto para que los medios de comunicación pudieran explicar el fenómeno de la migración o del refugio de millones de sirios que huían de una guerra de horror buscando llegar a Europa. Antes de eso, ¿qué teníamos en los medios? Las imágenes de caravanas sin fin de gente que trataba de llegar a algún lado y nosotros éramos incapaces de entender eso, a menos que uno fuera especialista. Es decir, cuando nos cuentan la historia de este niño, empezamos a entender el fenómeno. Yo creo que los medios tienen una obligación pedagógica, además de informarnos, tienen esa obligación de explicarnos. No digo que no lo haya, sí hay muchos medios que se dedican a eso. Los grandes medios, por los formatos en que trabajan, suelen reducir su trabajo a la numeralia que no genera ningún tipo de pedagogía. Bueno, pues damos por terminada esta charla, pero no la tertulia, porque vamos a activar la pieza de Luz María y después de esto los invitamos a quedarse a tomarse un mezcalito, para por lo menos evadirnos un ratito del horror de nuestras vidas, ¿ok? Gracias.